chicos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con nuestra clase de estudios sociales y en esta unidad, en la unidad número 2, vamos a hablar sobre los inicios de la conquista de América. Pero antes de empezar, ustedes van a analizar y van a pensar y a conversar con sus papis qué quiere decir conquista, qué quiere decir conquistar. Eso ustedes van a preguntarle a sus papás y en una próxima clase que tengamos en vivo vamos a hablar sobre el significado de conquista, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con algo que ya todos sabemos, que es la llegada de los españoles a América. Nosotros sabemos que ellos llegaron a América porque querían conquistar el territorio, ¿verdad? Entonces hubo también muchas batallas, muchas guerras, y eso lo iremos aprendiendo poquito a poquito. Ahora, en la conquista española, que llegó hacia América, se inició con la llegada de alguien muy importante llamado Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó al continente americano. Nosotros ya en la próxima clase aprenderemos sobre este viaje y esta conquista que tuvo Cristóbal Colón, que fue en el año de 1942. El viaje de Colón al Nuevo Mundo, porque así lo llamaban, el Nuevo Mundo al continente americano, fue el resultado de muchos acontecimientos que ocurrieron en este siglo. Ahora, ¿cómo hacían este tipo de, cómo llegaron a América, cómo lograron avanzar, navegar? Pues para esto utilizaron avances tecnológicos. Muchos adelantos tecnológicos permitieron mejorar las técnicas de navegación. Entonces ellos necesitaban algo para saber por dónde ir, porque en aquel tiempo no tenían, por ejemplo, un teléfono para que les vaya guiando, entonces necesitaban algo que les ayude. Entonces habían técnicas de navegación marítima y así ellos podían extender las rutas del comercio hacia lugares más distantes, es decir, que estén más lejos de otro lugar. ¿Para qué el comercio, chicos? ¿Qué significa esto? Significa que ellos llevaban productos a otros lugares para tener más ganancias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran los avances tecnológicos? Pues los portugueses inventaron la carabela, que ustedes pueden observar en la imagen. Una embarcación que permitía ir a mayor velocidad y que tenían una bodega muy grande para las mercancías. Eso era uno de los avances tecnológicos en esa época. También estos barcos eran capaces de resistir tempestades y ataques de los piratas. ¿Por qué? Porque llevaban cañones. Ellos tenían unos barcos muy bien estructurados para poder detener todas estas cosas que pasaban en el mar, como eran las tempestades, como eran los ataques piratas, ¿verdad? También otra de las técnicas que ayudó muchísimo a la navegación eran la elaboración de los mapas, porque ahí se podían ubicar y podían saber dónde y para dónde ir. Y esto ayudó que los viajes sean mucho más seguros. Los mapas también ayudaban a difundir la idea que la Tierra era redonda. Había muchas definiciones de cómo era la Tierra. Entonces los mapas ayudaban y así ellos sabían que la Tierra era redonda. Aunque la mayoría de las personas creían que la Tierra era plana. Entonces habían muchas definiciones de esto, ¿sí? Ahora, otro de las metodologías o de los avances tecnológicos también fueron el astrolabio, el cuadrante y la brújula, que es algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? La brújula ustedes la han visto en otras clases o en otros años que han estudiado también estudios sociales. Entonces también fueron avances tecnológicos muy importantes. ¿Qué es el astrolabio? Pues es un antiguo instrumento de navegación que permitía o permite todavía, porque aún existe, medir distancias y determinar la altura y la posición de las estrellas. El cuadrante es también un antiguo instrumento utilizado para medir ángulos y así poder saber el lugar de la navegación. Y la brújula, obviamente, que ya lo sabemos, nos ayuda a definir para dónde nosotros tenemos que ir, ya que en la brújula se encuentran los puntos cardinales y los colaterales, ¿sí? Que es norte, sur, este, oeste. Entonces nos ayudan a ubicarnos de mejor manera. Así que este tipo de cosas ayudaron muchísimo para que la gente en el mar no se pierda. Ahora,
Todas estas tecnologías que tenían en esa época ayudaban a realizar grandes viajes. Por muchísimos años, los comerciantes europeos habían hecho viajes muy largos, difíciles y también muy costosos, porque lo hacían desde Europa hacia la India, hacia China. ¿Para qué? Para poder conseguir productos muy parecidos a los de Europa y así poderlos vender. Como por ejemplo tenían sedas, tenían joyas, figuras de marfil y muchas otras más mercancías. Entonces ellos tenían que viajar allá para saber cómo era el producto y poder realizarlo y así poderlo vender. Ellos atravesaban el Mediterráneo, luego seguían vía terrestre, se dirigían hasta Asia, cuando en el año de 1453 un grupo de turcos cerraron esta ruta y tuvieron que buscar otra forma de llegar a estos destinos. Y como ya no podían hacerlo por vía terrestre, porque los turcos cerraron esta ruta, ellos tuvieron que ir por el mar. Y así por eso es que ellos necesitaban esta tecnología de la brújula, de los mapas, para poder realizar estos viajes. Observen la imagen que les estoy enseñando a continuación, es un mapa, ¿verdad? Esta era la ruta de los comerciantes al Medio Oriente y al Lejano Oriente. Es así como ellos navegaban, ¿sí? El negocio comercial era muy bueno en este tiempo, que las monarquías, es decir, las realezas que había en ese tiempo, las personas que gobernaban y los banqueros y también grandes negociantes estaban dispuestos a financiar estas rutas, es decir, que ellos ayudaban y les daban el dinero para que puedan navegar, porque a ellos les favorecía, sí, porque si ellos viajaban y traían mercancía, a ellos también les favorecía, ¿verdad? Porque así el lugar en donde ellos habitaban, en las ciudades, en los países, tenían mucho más ingresos y eso les ayudaba bastante. Entonces, de eso se trataba esto de la conquista. Para esto fue que ellos realizaban estos viajes. Los españoles llegaron con un propósito y era que ¿cuál era el propósito de ellos? Pues navegar, encontrar y hacer un comercio más extenso y más bueno, ¿sí? También nosotros hablaremos sobre algo que pasó también y cómo fue el viaje de Cristóbal Colón y la conquista de Cristóbal Colón. Eso lo realizaremos en la otra clase, ¿sí? Pero mientras tanto, ustedes van a copiar el resumen de todo lo que pasó en esta época, que se la llamó como época colonial, sobre el inicio de la conquista de América, cómo empezó todo, ¿sí? Ustedes van a copiar su resumen y también adicional a esto, es decir, más en la parte de abajo, después de su resumen, ustedes van a dibujar o van a pegar las tecnologías que tenían en ese tiempo para poder navegar. Es decir, ustedes van a pegar o a dibujar un mapa, que no tiene que ser tan grande, un astrolabio, un cuadrante y una brújula. ¿Sí? Ustedes van a tener que realizar esos dibujitos abajo del resumen para que ustedes sepan cómo eran estos instrumentos. Claro que ustedes la brújula ya la conocen, ¿verdad? Los mapas también, pero el astrolabio y el cuadrante son como los que yo les enseñé en las imágenes anteriores. Así que ustedes copian su resumen y en la parte de abajo van a dibujar un mapa, un astrolabio, un cuadrante y una brújula, o también lo pueden pegar. Y en la próxima clase seguiremos hablando de la conquista que hubo en América en la época colonial, ¿sí? Que les vaya muy bien.